al propósito de Dios. de Dios. Digan, atado Dado al propósito de Dios. Vamos a estar ministrando bajo ese tema. Yo quiero que usted esté buscando Jueces capítulo 13, verso 1 en adelante. Jueces capítulo 13, verso 1 en adelante. Si usted ve que me muevo mucho, que corro mucho, que salto mucho, no se preocupe. El pastor sabe y usted va a entender que ese estilo nuestro de los dominicanos. Nos gusta mucho correr, saltar, picar. De hecho, somos un poquito como el chile de picante. Gloria sea al Señor. ¿Alguien está aquí? Aquí hay pocas personas, pastor. Usted escuchó el amén, ¿verdad? ¿Alguien está aquí, amado? Ah, qué bueno, aparecieron unos cuantos, pero alguien está aquí, ¿verdad? Qué bueno, me gozo, gloria a Dios. Capítulo 13 de Jueces. Y vamos a estar leyendo bajo la comunión de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beba vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, pues he aquí concebirá y dará a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Gloria sea al Señor. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Quiero decir es que nosotros estamos predestinados en la mano de Dios. Por eso estamos aquí en este lugar. Antes de que tú nacieras, ya Dios sabía que tú estarías en este lugar. Por eso quiero hablar bajo el tema atado al propósito de Dios. ¿Por qué atado al propósito de Dios? Porque hablar de Manoa es hablar de un hombre que era un hombre de trabajo, era un hombre que se mantenía en sus quehaceres, a pesar de que su nombre era un hombre que en su significado era descanso. Era un hombre que era su nombre e indicaba que este hombre debería vivir en descanso. Pero este hombre, a pesar de que él se mantenía en movimiento, de que se mantenía trabajando, este hombre no tenía descanso en su alma. Pero ¿cuál era la razón por la cual Manoa no tenía descanso en su alma? Él no tenía descanso en su alma realmente. ¿Sabes por qué? Porque este hombre, su esposa, era una mujer estéril. Este hombre quería procrear una familia, pero este hombre no tenía la oportunidad porque había un problema que le impedía que este hombre formara una familia. Su mujer no podía dar hijos y este hombre, aunque trabajaba y aunque viniera de tal trabajo y descansara, su alma no tenía descanso. Mi alma adora a Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Algo que me llama bastante la atención. Cuando Dios trató con este hombre, directamente Dios no fue a donde el hombre, porque el hombre posiblemente no iba a comprender la palabra de Dios por la turbación que podía tener. ¿Alguien está aquí? Lo que te estoy diciendo es que para Dios tratar contigo, lo primero es que tú estés tranquila y estés en paz. Que tus problemas tú los deposites en la mano del Señor. Porque Dios no puede obrar en un pensamiento, en un corazón turbado. Dios no puede obrar en un corazón turbado. Si tu corazón está tranquilo y está en paz, confiado en Dios, entonces debo decirte que Dios va a obrar en tu vida. Lo que te estoy diciendo es que la mujer, a pesar de que conocía, sabía que había un problema en su matriz, en su cuerpo. Ella entendía que debía estar en paz. ¿Sabe por qué la mujer estaba en paz? Porque ella sabía que aunque humanamente había un problema en su cuerpo, en el pueblo del Señor no existen las mujeres estériles, porque ya ella posiblemente había escuchado de otros milagros
Ay, santo, aleluya. Cosas que debemos comprender. Por eso el ángel se le acerca a esta mujer y le dice: oye, me concebirá un hijo. Para escuchar la voz de Dios debes estar en paz. Para escuchar la voz de Dios tienes que estar tranquilo. Para que el ángel te visite tienes que estar tranquilo. Cuando tú estás tranquilo, tú le estás diciendo al problema que tú tienes, que el Dios que tú tienes es más grande que Él. ¿Alguien está aquí? Parece como que se están viendo. ¿Alguien está aquí? Están apareciendo. Lo que le estoy diciendo, amado, es que Manoah conoció el descanso cuando escuchó la palabra que venía revelada del ángel de arriba. Aquí este hombre empezó a sentir el descanso, empezó a sentirse tranquilo. Este hombre no sabía que estaba atado al propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes tal vez no se han dado cuenta que están atados al propósito de Dios? ¿Cuántos de ustedes tal vez no se han dado cuenta que lo que en su vida acontece es porque están atados al propósito de Dios? Es porque algo tiene que acontecer en tu vida para que tú puedas conocer a Dios. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Elías en un momento estaba angustiado después de haber matado 400 profetas de Baal. Estaba angustiado después de matar 400 profetas de Acera. Estaba angustiado después que vio que descendió fuego del cielo. Este hombre tenía los cielos abiertos. Este hombre tenía todos abiertos. Solo tenía que declarar y la palabra hacía efecto en el reino espiritual y era cumplida en el reino físico. Lo que te estoy diciendo es que este hombre tuvo que salir corriendo a una simple palabra. Hubo una turbación, una palabra de amenaza que turbó a este hombre. Este hombre iba corriendo y peleando con Dios, pero no había palabra de Dios. No, durante iba peleando, no recibía una revelación de Dios, no recibía nada absolutamente de Dios. Y era Elías, era el hombre que Dios pudo transponerlo. Dios lo movió de un lugar a otro. Era un hombre que Dios hizo cosas maravillosas con él, pero realmente había una palabra que lo había turbado y este hombre deseaba morirse. Pero debo decirte una cosa: cuando tú estés tranquilo, cuando tú estés durmiendo, cuando aprendas que estás atado al propósito de Dios, entonces Dios mandará al ángel a darte comida, Dios mandará al ángel a darte bebida. ¿Y sabe qué te dirá? Párate y anda, que largo camino te resta. Pero debe comprender que está atado al propósito de Dios. Tal vez nunca se imaginó que iba a tener un hijo, pero el ángel se le aparece y le dice algo muy claro. El ángel le dice: vas a tener un hijo. Y el hijo que va a tener, entonces aquí viene la palabra revelada de los cielos: ata el hijo a la voluntad, al propósito de Dios. Esto fue lo que hizo el ángel. Ató al hijo al propósito de Dios. ¿Por qué tenía que ser nazareno? Porque el hombre estaba siendo atado al propósito de Dios. ¿Por qué la mujer tenía que cohibirse de vino y otras cosas del voto del nazareato? Porque estaba atado al propósito de Dios. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú ibas a nacer, antes de que nacieras, fuiste atado al propósito de Dios. Por eso tú no estás aquí por mera coincidencia. Yo no creo en que existe la coincidencia, más bien creo en que existe la diosidencia. Yo no creo en que existe la casualidad, creo en que existe la causalidad de Dios en la vida de todos aquellos que le creen, en la vida de todos aquellos que están atados al propósito de Dios. Si es para Dios, se lo puede dar fuerte. Aleluya. Bueno es el Señor. Pero lo más que me impacta es que el niño nace. Y acá yo quiero que presten mucha atención, porque lo que voy a hablar son cosas que pueden ponerle los pelos de punta, como decimos allá. El niño nace. La Biblia dice que Sansón nació y fue un hombre que fue conocido como un hombre fuerte, porque el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía maravillas. Pero el hombre se había enamorado de una mujer que no pertenecía al redil, que no pertenecía a la iglesia, no pertenecía a la nación santa que Dios había elegido, que Dios había marcado. Pero la Biblia dice que en el propósito de Dios estaba que esto aconteciera. ¿Sabe por qué? Porque había algo que Dios nos iba a enseñar. Había algo que tal vez nosotros no estábamos comprendiendo. Primero debo decirte que Sansón nace, y Sansón simplemente representa el libertador de Israel, pero representa la voz de Dios
eso la dificultad, porque sabía que cuando naciera le iba a ser un problema, le iba a ser un dolor de cabeza. Satanás sabía eso. Sansón representa a Dios en medio del pueblo. Y déjame decirte que algo me llamó bastante la atención. La Biblia dice que iba camino a Timnat de Galad porque decidió tomar a sus padres. ¿Por qué decidió tomar a sus padres? Porque era costumbre de Israel que los padres sean quienes eligieran, a pesar de todo, las esposas de los hijos. Por esta razón este hombre decide llevarse a sus padres. Pero la Biblia dice algo que me llamó bastante la atención. Cuando una gente está atada al propósito de Dios, no hay fiera que se le enfrente. Lo que te quiero decir es que al camino salió un león. Y dice la Biblia que el león no era cualquier cosa, claramente. Dice que el león era un león vigoroso, que era joven. Cuando usted escucha la palabra joven, está hablando de que estaba todo el vigor, de que estaba toda la fuerza. Pudo haber acabado con Sansón, pero la Biblia dice que vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y agarró al león como un cabrito y lo despedazó, es decir, lo mató. Lo que te estoy diciendo es que la autoridad de Dios está en tus manos. Aunque vengan leones, aunque vengan fieras de los desiertos, aunque vengan demonios, tú tienes la autoridad para acabar con ellos y decirle: tú te vas de mi casa, tú te vas de mi trabajo, tú te vas de mi finanza. Tú le puedes decir: tú te vas de mi familia. Tú no tienes autoridad, león de enfermedad. Tú le puedes decir: tú no tienes lugar, león de mala economía. Tú no tienes lugar en mi casa, león de problemas familiares. Y tú lo puedes sacar fuera. ¿Sabe por qué? Porque tiene la autoridad de Dios. Antes el Espíritu venía y tocaba al hombre, ahora no, ahora vive en ti. Ay, Dios mío, ¿alguien está aquí en esta hora? Aleluya. El león aquí me puede enseñar que no hay nada imposible para Dios. Lo que tú crees que es imposible, para Dios es posible. Y si es posible para Dios, que eres tú, eres un hijo de Dios, por tanto, para ti también lo será posible. Por lo que tú no puedes hacer con tus manos, Dios lo puede hacer con las suyas. Dios responderá por ti. El león no podrá hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios te lo ha entregado en tus manos. Pero tienes que comprender que está atado al propósito de Dios. ¿Sabe qué me llamó la atención? Dije: wow, un león, sí. Pero todavía no me llamaba nada la atención hasta que él tomó el león y lo retiró, y dice la Biblia que lo apartó del camino. ¿Sabe por qué? Porque nada te puede servir de piedra de tropiezo para tú ver la gloria de Dios. Nada puede servirte de piedra de tropiezo para tú llegar al propósito que Dios te ha marcado. Nada puede oponerse, porque tu mentalidad es más fuerte que todo tropiezo, que todo problema que intenta oponerse en el camino. El hombre siguió caminando, fue y conoció a la joven, y usted conoce esa historia. De allá para acá, entonces, pasados unos días, dice la Biblia que el hombre decidió regresar a buscar a su amada. El hombre estaba, pastor, tremendamente enamorado. El hombre quería a la mujer realmente. El hombre decidió, pasar unos días, no sé, 1, 2, 3, 4 meses, de repente decidió volver allí a la tierra de Timnat de Galad a buscar a su esposa. Pero algo me llamó la atención: volvió con sus padres. ¿Usted sabe por qué volvió con sus padres? Porque delante de sus padres era que tenía que hacerse el acto matrimonial. Pero algo me llamó la atención, que en el camino él se acordó del león que había matado. Le dijo: wow, se acordó del león. Y cuando se acuerda del león, dice la Biblia que se desvió donde estaba el león. Sus padres iban adelante, no estaban con él, iban adelante, estaban conversando, no sé lo que estaban haciendo, estaban entretenidos durante su viaje. Pero el hombre se acordó del león. Él ocultó el misterio y se acordó del león. Volvió donde estaba el león, y sabe que vaya sorpresa, me sorprendió que en el león había miel de abeja y había abejas ahí trabajando. Es decir, que había comida en el león, y había abejas también que aún estaban trabajando en el león. Me sorprendió bastante. Dije: Dios mío, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Hay algo que tú debes comprender, hay algo que tú debes hacer entender. Yo no comprendo esto. Digo: Señor, dime qué está pasando aquí, porque hasta donde yo logro entender, las abejas no les gustan los malos olores. Hasta donde yo logro entender, ¿cómo pueden hacer miel de abeja en un león en putrefacto? Porque por lógica humana, por más tiempo que haya pasado, el león tenía que estar putrefacto. Es decir, tenía que haber un mal olor en el león. ¿Cómo es que las abejas se detienen a fabricar comida, y no tan solo que se detienen, la fabrican y ahí la dejan y siguen trabajando? ¿Alguien está aquí? Parece como que le estoy despertando curiosidad al pastor.
dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Me preocupé bastante porque había un misterio que no lo estaba comprendiendo. Me senté a la internet y empecé a buscar y digo, ¿cuántos tipos de abejas existen? De repente me choqué con dos tipos de abejas, unas africanas que matan al instante cuando te pican y otras que son las abejas comunes que fabrican comida. Es decir, pues entonces, si estas son las que fabrican comida, las abejas que estaban postradas o que estaban asentadas en el león, me está diciendo a mí claramente que estas abejas realmente eran comunes. Por tanto, eran las mismas abejas que estamos viendo hoy en día. Es decir, no había ninguna diferencia en la de aquella a la de hoy. Entonces, peor todavía, aún me despierta más el entusiasmo, aún todavía me despierta más la curiosidad de saber qué estaba pasando aquí. Me espanté aún y le dije, Señor, tú tienes que decirme qué está pasando aquí. Pastor, empecé a decirle al Señor, tú tienes que decirme qué está pasando aquí, porque aquí hay algo que está extraño. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Pues unos 4 días en el monte, de repente Dios me bajó la ciencia de arriba y dije, wow, claro que sabía que había algo aquí. ¿Sabe qué era? Lo primero es que el Señor me ministró y me dijo, lo que pasa es que lo que los hombres no entienden, yo sé cómo lo hago. Lo primero es Sansón, el acto de Sansón con el león representaba un simulacro, es decir, un símbolo. Esto era algo simbólico. El león representaba al rey de los filisteos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? El león que Sansón acababa de matar representaba justamente no más que aquel rey de los filisteos que Dios por mano de Sansón se lo estaba entregando justamente a Israel en sus manos. Wow, entonces empecé a darme cuenta que Dios a los leones no los entrega. ¿Sabe para qué no entrega? No a los leones solamente, sino que entrega a las ciudades, sino que no entrega a las naciones, sino que no entrega a los reinos. Dios nos entrega todo. Dije, es verdad que Él cuando dice, pídeme las naciones y te las daré por herencia, es verdad que su palabra se cumple en este asunto. Porque Dios estaba dándole la nación de los filisteos justamente a Sansón el día que Sansón tomó el león y le mató. ¿Por qué no fue una cabra? ¿Usted quiere saber? Bueno, yo quisiera saber por qué no realmente tal vez fue un tigre, no sé, fue un león, porque el león representa liderazgo en la selva. El león representa reinado en la selva. Lo que Dios le está diciendo es que el reinado del diablo y de los demonios, Dios se lo ha quitado y te ha permitido por encima de ellos reinar en la tierra de los vivientes. Es lo que te estoy diciendo, que tú no tienes que rogarle al diablo ni decirle vete. El diablo tiene que irse cuando tú llegues y esté presente en cualquier lugar, porque como enviado de Dios, la gloria de Dios está en ti. Vaya, Señor, pero ya también me dijiste lo del león. ¿Y qué fue lo que pasó con las abejas? Porque las abejas me llaman a la atención. ¿Por qué estaban en un león putrefacto? ¿Por qué estaban allí? Y después de fabricar la miel de abeja, se supone que esa miel de abeja, después que las abejas la producen, ellas mismas se la comen. ¿Cómo era que estaban de repente trabajando en otra área? Yo no te entiendo, Señor, dime qué está pasando aquí. Entonces el Señor volvió y me bajó otro remamá y me dijo, claro, lo que está pasando es que tú no estás viendo que las abejas que están trabajando simplemente es el pueblo de los filisteos que está trabajando para Israel, pero la miel, esa es la comida, es el impuesto que los filisteos, en vez de Israel dárselo a ellos, ellos se lo van a dar a Israel. Lo que te estoy diciendo es que aquello a cuales tú le brindas impuestos hoy, pueda que mañana te lo estén brindando a ti. ¿Alguien está aquí? Ay, Dios mío, parece como que no están aquí. ¿Alguien está aquí? Lo que te estoy diciendo es que Dios ha preparado terreno para que trabajen para ti. Y Dios te va a sustentar, no importa que tenga o no trabajo. Dios es tu sustento. Dios hizo entender que esas abejas eran los filisteos. Dios hizo entender que esa miel de abeja era justamente el alimento, el sustento. Bueno, ¿y por qué tú me estás diciendo que es el sustento? Sí, porque Dios primero disfruta de lo que Él te va a dar a ti. ¿Sabe por qué? Porque Sansón, representando, simbolizando a Dios en defensa de Israel, él probó la miel, pero no se quedó con ella. ¿Sabe qué hizo? Él automáticamente fue y se la llevó a su padre. Su padre, ¿qué viene representando? Su padre viene representando no más que al pueblo de Israel, porque Dios paró y él
algo me llama bastante la atención. Digo, wow, ¿cómo es que le lleva miel y lo sustenta y lo alimenta? Pero para que esto acontezca, usted primero debe estar atado al propósito de Dios. Una gente que no está atada al propósito de Dios no puede comprender, no puede saber lo que Dios quiere hacer con su vida. Dios me ha hecho entender acá en El Salvador, que aquí en El Salvador hay gente que tiene mucha fe. ¿Usted sabía eso? La gente acá en El Salvador, en el poco tiempo que tengo, son gente que son muy amorosas, son muy sencillas, se humillan delante de la presencia de Dios como ninguna otra persona que haya visto. En verdad me he fijado de esto. Son gente que le cree a Dios, pero me parece como que tienen que entender que deben estar atados al propósito de Dios. Cuando usted se ata al propósito de Dios, usted entonces comprenderá que usted no es cualquier cosa. Usted comprenderá que Dios le ha marcado con un liderazgo que los demás tienen que escucharle. No le estoy diciendo que pisotee a su hermano. Lo que le estoy diciendo es que aquellos que no conocen a Dios tienen que entender que usted es un enviado, un embajador del reino de los cielos. Usted no es cualquier cosa. Aunque alguien no quiera entenderlo, eso no significa que tú no lo seas. Otro problemita también, y es que a veces nos convertimos justamente en lo que pensamos. A veces nos vemos, nos miramos y nos menospreciamos nosotros mismos y decimos, bueno, vamos a lograr esto. No crees. Dios no te manda a eso. Dios te manda a entender que todo lo que te está pasando es porque te van guiando hacia el propósito de Dios. Nada de lo que te pasa, pasa por mera casualidad. Es que la causalidad de Dios está sobre ti. Y esto que te ha estado pasando no es más que para llevarte al propósito de Dios y llevarte a un nivel de gloria mayor, donde tú tengas que ver la gloria de Dios y la gente va a reconocer que eres ungida, que eres ungido, que eres marcado, eres elegido para gloria de Dios. Póngase de pie en esta. Pero debe ser guiado hacia el propósito de Dios. Yo quiero en esta hora, amado, que si alguien se encuentra enfermo en esta hora, no importa la enfermedad que tenga, a mí no me importa el que sane Dios. Si tiene mano corta, pie corto, lo que tenga, no importa. Si tiene dentadura dañada, pase. Yo voy a orar por usted, si así me lo permite el pastor, ¿verdad? Usted puede pasar y yo voy a orar. Ahora bien, lo único que le aseguro es una sola cosa: quien hace el milagro es Dios. ¿No hay nadie enfermo acá? ¿Todos están sanos? Bueno, parece que no lo entendí. Qué bueno, que ahora sí me entienden. Dios es bueno, amado. Yo quiero que simplemente los que se van a quedar en los asientos, a la hora que vayamos a empezar ahora, usted va a cerrar sus preciosos y hermosos ojitos y se va a quedar en comunión. Amén. Si alguien acá, si falta alguien todavía que crea que Dios puede hacer un milagro en su vida, creo que es el momento. Dios está presente en este lugar. Si quiero que también tú pases, me pasa. A ti mismo, pasa también. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Oh, aleluya. Ahora solo quiero que usted cierre sus preciosos ojitos. Y usted va a repetir unas palabras conmigo, en lo que le damos tiempo al Espíritu de Dios que empiece a hacer la obra. Yo quiero que usted diga conmigo esta palabra. Repita conmigo esta palabra. Diga: Señor Jesús, he pasado adelante, porque yo renuncio a toda enfermedad, a todo problema que afecta mi vida,
Y en el nombre de Jesús, en este momento, yo soy sana. Yo soy sana, diga. En el nombre de Jesús.